La lección de esta semana lleva como título El cielo, la educación y algo bien importante, el eterno aprendizaje. El eterno aprendizaje. Y como siempre lo hacemos, vamos a comenzar con la lectura que se escogió para esta semana, que lleva, se encuentra en 1 Corintios 3:9. Dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Con este pensamiento voy a pedir al hermano Esteban que entonces nos dirija en una oración. Oramos. Eterno Dios y Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que tú nos das de ver un nuevo sábado santo más. Te pedimos, oh Santo Padre, que en este día tu Santo Espíritu sea en medio nuestro, que sea con cada uno de los hermanos en la ancha faz de la tierra, Señor, y aquellos que nos escuchan y tienen sus peticiones, Señor, que sean con ellos también, mi querido Padre. Te pedimos que esta lección que vamos a dialogar, a discutir en este tiempo, Señor, sea de agrado para ti, mi Señor Padre amado, y de beneficio para cada una de las personas que nos escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Comenzamos leyendo una reflexión con respecto a lo que se va a dialogar en esta mañana. Dice, prácticamente todo lo que sabemos es porque lo aprendimos. Esta idea hace que la educación sea fundamental para la vida. La educación la abarca todo, desde el conocimiento que se necesita para atarnos a los cordones de los calzados o los zapatos, ¿verdad?, hasta el conocimiento salvador del Evangelio. Parte de lo que hace que el cielo sea el cielo es que el aprendizaje continúa para siempre. Si hubiésemos logrado que Dios nos revelara, mejor dicho, los primeros 100 años de nuestra vida, Él no sería Dios y nosotros seríamos dioses. Lo que es doblemente falso. Gracias a Dios, Él es tanto el dador como el objeto de un precioso regalo final para su creación, el don del aprendizaje eterno. Amén. Gracias, Esteban, por esa lectura. Y eso nos introduce muy bien lo que en esta lección comprende en esta última del año. Y es que a través de todo este trimestre, desde que comenzamos hemos estado hablando de la educación cristiana. Esa educación que nuestros hijos desde pequeños, yo diría desde antes de nacer, Esteban, desde antes de nacer, porque ya la ciencia ha demostrado que el niño en el vientre de la madre ya escucha. Y ya se le puede dar instrucciones, y sobre todo instrucciones bíblicas a ese bebé que se está gestando ahí, hasta que entonces nazca y siga creciendo y aprendiendo. Pero la lectura lo que nos está diciendo, y eso lo vamos a poner en este sentido, para los que sean salvos, seguirán aprendiendo por toda la eternidad. Amén. Es tan vasto lo que hay en el universo, es tan vasto que no podemos... en los poquitos años que nosotros vivimos, ¿cuánto podemos vivir? ¿Verdad? Hemos visto personas centenarias, y en las redes sociales muchas veces se informan de personas que se buscan a través del mundo que son centenarias, pero aún así no tienen todo el conocimiento o el conocimiento pleno de lo que Dios nos tiene preparado para cada uno de nosotros. Y eso es una bendita esperanza que el Señor nos da. De hecho, yo tengo una tía, hermana de mi mamá, que tiene ahora mismo 110 años. 110. Y cuando están con una mente clara, que a veces nos pueden contar toda una historia, ¿verdad? Un siglo de historia en sus mentes. Imagínate entonces los antidiluvianos, que vivían, el más que vivió fue Matusalén, 900 y pico de años. Pero aún así él no tenía todo el conocimiento, el pleno conocimiento de Dios. Así que la eternidad no bastaría tampoco para conocer la plenitud de Dios en todas sus cosas.
vamos a seguir aprendiendo desde ahora hasta que estemos con Cristo en el cielo. Es curioso que la lección de esta semana comienza con una expresión de un poeta que creó lo que le dio a llamar el IPMA, el Instituto de Preparación para el Más Allá. ¿Por qué este poeta creó ¿verdad? A través de sus prosas creó este instituto? Y es que el hombre, por lo regular, no piensa lo que va a hacer una vez llegue la muerte. El hombre se ha dedicado más bien a lo que puede hacer en vida. Y nos preparamos desde pequeños, o nos preparan o nos condicionan, como quieran llamarlo, ¿verdad? Porque hay diferentes personas que tienen diferentes pensamientos. Y muchos de ellos dicen, nos condicionan desde pequeños a hacer ciertas actividades. Pero a nadie se le ha instruido cómo prepararse para la muerte. Eso es correcto. Él hizo varias observaciones y en una de las observaciones él encuentra que la gente, pues en realidad se preocupa más por los problemas que tiene, por los asuntos que pasan o quizás aquellas cosas que puedan suceder, pero no lo que vaya a suceder después que terminemos el recorrido por este mundo y empecemos una vida eterna. Hay varios tipos de muerte, ¿verdad? Haciendo un paréntesis en la lección, está la muerte que es inmediata, un accidente, cualquier cosa, quizás también hasta un infarto, que son de estos fulminantes. La persona muere en el momento. Esa pues no tuvo tiempo de pensar ni cómo iba a morir, ni qué iba a hacer después de la muerte, no tuvo tiempo de pensar. Pero hay personas que sufren largas agonías en la cama. Y entonces el pensamiento de muchos de ellos, ¿verdad? Cuando no conocen la palabra de Dios, cuando no conocen lo que Dios tiene preparado para nosotros, se convierte esa muerte en agonía, ¿verdad? El hecho de que voy a morir y aquí se acabó todo. Y muchos mueren en eso, pero los que mueren en Jesús, mueren porque ya tienen una esperanza, y una esperanza de vida eterna. Una esperanza que el mundo no enseña porque el mundo se ha alejado de Dios. Y entonces, cuando esa gente llegan a esa... los que no conocen a Dios llegan a esa desesperación, ¿ok? Muchas veces tienen la dicha de que el Señor le pone ángeles a su lado, ¿verdad? Para que le den la esperanza de vida que hay en Cristo Jesús. Pero hay otros que mueren sin ninguna esperanza. Que al menos aprovechen la oportunidad hay que aprovechar están en ese momento de de agonía para poder quizás venir a los pies del Señor, ¿verdad? Que esa sería la parte que en mi caso, en mis oraciones, yo le pido a mi Dios que le dé la oportunidad a aquel o aquella que está en un momento de agonía para venir a sus pies. Sí, y que conozcan lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, porque lo que Dios tiene preparado, como nos dice el versículo de memoria, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para nosotros. Y cuando Amén. tenemos no el pleno conocimiento, sino el conocimiento, porque el pleno conocimiento ya dijimos que por toda la eternidad vamos a estudiar los misterios de Dios, ¿verdad? Y van a ser revelados poco a poco, pero vamos a tener una eternidad para aprender. O sea, ya no me preocupa la edad que tenga para empezar a estudiar, porque tengo una eternidad para comenzar a aprender. Y la inspiración de este poeta, ¿verdad? Perdón, mejor dicho, la inspiración a través de la hermana Elena G. de White nos dice que nosotros, ¿verdad? Vamos a entrar en una escuela posgrado. ¿Qué quiere decir eso? Ya yo me gradué, ya me preparé, pero voy a seguir estudiando, ¿verdad? Para especializarme, para lo que sea, ¿verdad? Vamos a dedicarnos a la profesión. A la profesión de conocer lleno, más. ¿verdad? Y aprendiendo más de la profesión. Y en esa escuela de posgrado, es la que el Señor nos tiene preparado en el cielo. Amén. Lo que hemos aprendido aquí en la tierra se va a quedar bien cortito. Yo me acuerdo de una ilustración que trajo una hermana en una iglesia en Mayagüez, donde ella trajo una soga bien larga que iba de extremo a extremo de la iglesia. Y en uno de los extremos, apenas como media pulgada, ella le ató un hilo rojo. Le ató un hilo rojo. Y ella nos preguntaba, ¿qué quiere decir esto? Y nadie podía descifrarlo. Y ella decía, lo que está en rojo es lo que vivimos aquí en la tierra. Y el resto de la soga
es lo que vamos a estar viviendo por la eternidad. Así que vamos a tener una eternidad para ir aprendiendo poquito a poco, ¿verdad? Acerca de las maravillas de Dios. Sobre todo, cómo Dios desarrolló ese plan de salvación. Cómo fue que Jesús y el Padre llegaron a la conclusión de la forma en que iban a desarrollar la redención del hombre. Y el Señor nos va a estar instruyendo eso. Y no solamente a nosotros nos va a estar instruyendo. Nosotros vamos a estar expresando a los seres no caídos, ¿verdad? Cómo Dios, en su gran amor y su infinito amor, nos ha redimido. Vamos a ser parte de esa conversación. Porque somos los protagonistas visibles, ¿verdad? Tanto físico como espiritualmente, de lo que nos está sucediendo hoy día en este mundo. Eso es correcto. El destino de los muertos. Una de las cosas que nosotros tenemos que saber es qué pasa después de la muerte. Eso es muchas preguntas para aquellos que no conocen a Cristo. Para que no conocen a Cristo. ¿Qué pasa después de la muerte? Semanas anteriores habíamos hablado, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Verdad? El por qué estamos aquí, por qué estamos viviendo aquí, por qué está pasando esto y esto otro. Pero una vez que hemos conocido nuestra identidad, y yo espero que para muchos su identidad sea que son hijos de Dios y que aman a Dios sobre todas las cosas, entonces para esos que ya conocen su identidad, también conocen cuál va a ser su final, entre comillas, ¿verdad? Porque va a ser un final para la tierra, pero no para el que está en Cristo Jesús. Para la carne y no para el espíritu. Aquí nos habla del científico francés Blaise Pascal. Yo he leído muchos artículos sobre este filósofo y me encanta, ¿verdad? Muchas de sus pensamientos. Y hay pensamientos que nosotros nos llegan, ¿verdad?, a la mente. Y este hombre, he visto que sus escritos contestan muchos de esos pensamientos. Y uno de ellos es el que nos dice la lección, que él dice: por más tiempo que viviera un ser humano, y en ese entonces no vivían tanto, ¿verdad? La edad del hombre era muy poco. Sí. Y por más buena que fuera la vida de esta persona, que no era muy buena, que tampoco era muy buena, tarde o temprano esta persona va a morir. Que nosotros miramos ese pensamiento, o lo escuchamos, lo leemos, y decimos, pero pues eso todo el mundo lo sabe. Bueno, lo sabes ahora, porque has leído, has buscado, eres educado. Pero las personas de antes, que no tenían ningún tipo de conocimiento, que no leían, que no habían libros, pues este tipo de filosofía era totalmente nueva para ellos. Definitivamente. ¿Okay? No es lo mismo cuando vivimos en el mundo común, ¿verdad? Sin ninguna esperanza de vida. Y eso, yo estuve viendo una serie de películas que era muy instructiva en el sentido de que muchas personas asumen posiciones a las que el mundo le ha asignado, ¿verdad? Y esto era de una muchacha que se negaba a dejarse guiar por las reglas establecidas por la sociedad. Y en aquel tiempo, para los 1800, ¿verdad? Mediados de los 1800, era que la mujer nacía para cuidar la casa. No había otra cosa para ella. Así que su vocación se basaba en cómo ella va a ser una buena esposa, no importando el marido que tenga, porque también le asignaban el marido. Sí, así que pequeña, esta muchacha se negaba a seguir las reglas, porque ella sentía que ella era más que eso, ¿verdad? Simplemente una mujer para atender al marido. Ella decía, no, nosotros tenemos algo más que dar, ¿verdad? En ese sentido. Así que muchas personas crecían con el pensamiento que yo soy pobre y pobre voy a morir, yo soy rico y rico debo de morir, ¿verdad? Y no pensaban en otra cosa. Así que no había conocimiento de lo que era la muerte tampoco. Y en ese sentido, muchas personas quizás, como dijimos en la introducción, desesperaban porque iban a morir. Otros se resignaban porque ¿para qué voy a seguir viviendo esta vida? Pero hay otros que ya con posiciones de gran influencia y económicamente estables se negarían a morir. ¿Por qué los faraones cuando morían se les llenaba todos
El sarcófago. en su tumba con riqueza, comida, y hacía todo, ¿verdad? Incluyendo hasta los sirvientes iban con ellos. Sí, sabiendo, conociendo nosotros, vamos a decirlo así, conociendo nosotros como cristianos, de que uno viene sin nada a este mundo, como decía Job, y nos vamos sin nada de este mundo. Así que Pascal, con esos pensamientos, dice que lo más lógico que una persona podía o debía averiguar era qué destino le esperaba a los muertos, ¿verdad? Exactamente. Y se sorprendió al ver que la gente se ponía nerviosa con estos temas. Sí. Antes, La ¿verdad? pérdida del cargo, Después que que- si voy a dejar esto, que quizás mi riqueza o la pobreza o lo que fuese, y la gente se ponía bien nerviosa, pero nunca se dirigían a él en qué me va a pasar a mí cuando yo muera. Así que la pérdida del cargo, ¿verdad? Como tú dices, pero también pensar que había después de la muerte, les aterraba. Oh, claro que sí. Ellos no querían pensar en eso. En especial cuando las iglesias cristianas de aquel momento proclamaban acerca de lo que era el infierno, el castigo del infierno si te portabas mal, ¿verdad? Y el premio de los redimidos si se portaban bien. Y si esa vida de esa persona había sido una vida bien liviana, Difícil. cuando le tocaba la hora de la muerte, eso debe ser una angustia tremenda, una desesperación tremenda en sus vidas. Yo me imagino que de ahí fue que vino el proceso de las indulgencias, donde se aprovecharon ciertas personas de que pues si yo soy bien pecador, pero yo doy tanto a la iglesia, pues me quitan todos esos pecados y me olvido de que voy a tener una vida o una muerte bien difícil. Muere feliz en ese sentido. Una ¿verdad? muerte feliz. Porque no va a ir al infierno. Eso es correcto. Pero la Biblia dedica mucho tiempo a hablar de la promesa para los que han encontrado la salvación en Jesús, la promesa de lo que nos espera en el futuro. Amén. Y se nos da un sinnúmero de versículos. Voy a mencionar a los hermanos que nos oyen a través de las redes sociales y que no tienen la lección, les voy a mencionar los versículos. Y como esto va a estar grabado, ustedes después lo buscan con calma en sus Biblias. Y son versículos que hablan acerca de la vida eterna. Tenemos Juan 6:54. 3:16. Juan 3:16. Primera de Juan 5:13. Primera de Timoteo 1:16. Juan 4:14 y 6:40. Judas 1:21. Y Tito 3:7. Busquen esos versículos y van a ver las promesas de Dios para aquellos que le son fieles. Y en esas promesas usted va a encontrar que Dios tiene cosas grandes y bonitas. Pero sobre todo, el Señor nos dice que si somos fieles, vamos a vivir eternamente con Él. Después de esto que acabamos de leer, hay un comentario que dice: la vida eterna tiene mucho sentido en razón de la cruz. A la luz de la cruz, nada tiene sentido salvo la vida eterna. Es así. Lo que Jesús vino a hacer, estamos celebrando Navidad, ya, bueno, estamos en la temporada, ya celebramos la Navidad, Sí. pero todavía estamos en la temporada y en Puerto Rico esto no se acaba hasta después de enero 12 por ahí. Hasta la octavita. La octavita, las navidades más largas se celebran en Puerto Rico. La Navidad lo que nos enseña a nosotros, que ese Dios que está en los cielos, que es todopoderoso, que rige todo el universo, ¿verdad? Vino y se hizo como un niño, se encarnó. Ese misterio de la encarnación lo vamos a estudiar en la eternidad. ¿Cómo es que un Dios tan poderoso, ¿verdad?, vino a hacerse como un ser humano, pero viniendo en forma de un bebé? Esa es de las preguntas que tenemos en el listado. Ahí sí que nos vamos De a las muchas. vaciar, ¿verdad? Oyendo a Jesús dándonos una instrucción sobre ese misterio. Simplemente, fíjate, un Dios que rige el universo, que recibe la gloria, el honor y la honra de los ángeles, de millares y millares de ángeles que están ahí, y ve esta figura humana que no merece nada porque ha ofendido a Dios en todas las formas, y él entonces viene y muere por esa persona, porque según la escritura, ¿verdad?, si por uno fuera, por uno iba a venir. Así que ese Dios eterno, ese Dios todopoderoso se hace hombre, ¿verdad?,
a través del misterio de la reencarnación, para que nosotros podamos vivir eternamente. Qué grande amor de Dios el tomarnos en consideración que a pesar de nuestras faltas, a pesar de nuestros pecados, Él sigue amándonos y no solamente nos ama por amar, porque hay gente, yo te amo, pero no te hablo en 1 año o 2 años, no. Él está constantemente atendiéndonos y se hizo hombre para que nosotros pudiéramos vivir eternamente. Basado en esa promesa de la cruz, porque testigos tenemos en las escrituras de los apóstoles y muchas personas que lo vieron, que Jesús al morir en la cruz y resucitar, ya con eso cumplió con la parte que a Dios le toca, de que nosotros podamos tener vida eterna. Ahora nos toca a nosotros hacer nuestra parte, ¿verdad? Para que el Señor nos dé la vida eterna. Dice que el creador de los mundos, el que hizo el universo, aquel a quien vivimos y nos movemos y somos, Dios tuviese que encarnarse como ser humano, como dijo el hermano Joe, y morir en esa carne. La pregunta es bien fuerte, pero solamente de 2 palabras. ¿Para qué? Tremenda pregunta, ¿verdad? ¿Para qué, hermano? Muy, muy profundo, ¿verdad? Ese pensamiento, porque pero solamente tenemos una respuesta de hombre. La respuesta de hombre es porque Dios nos ama. Porque Dios nos ama, ¿sabes? Y eso es bien difícil muchas personas entenderlo. Por el amor que Él tiene para cada uno de nosotros, individualmente, Él murió en esa cruz. Me gusta este pensamiento de Pascal, ¿verdad? Que está al final de la parte del domingo. Nuestro tiempo aquí es muy limitado en contraste con lo que está por venir. Qué tontera es no estar preparado para la eternidad que tenemos por delante y preocuparnos por las cosas vanas de este mundo. Salomón mismo decía, en Eclesiastés creo que es el libro, si mal no me equivoco, pastor, si usted me corrige, en el libro de Eclesiastés él habla de vanidad de vanidades. Eso es correcto, sí. Todo es vanidad. Me corrigen si fallo en ese sentido, ¿verdad? En el libro de Salomón. Una existencia nueva es lo que el Señor nos tiene preparado para nosotros. Y enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Mira, ¿qué quiere decir eso? Ahí mismo nos los explica. Y no habrá muerte, ni habrá más llanto, no va a haber clamor, no va a haber dolor. Porque las primeras cosas pasaron. ¿Y cuáles son esas primeras cosas? Lo que estamos viviendo hoy. Lo que estamos viviendo hoy. En una conversación que yo tuve con un hermano de otra denominación, me dijo, pero ¿cómo es posible que ese versículo diga, y ya no habrá muerte? Si nosotros vamos a morir. Yo le dije, bueno, tendrás tu primera muerte, pero si has vivido en Cristo, pues vas a seguir viviendo en Cristo. ¿Verdad? Lo que pasa es que a través de las edades, todas las religiones, vamos a decirlo así, todas las religiones, inclusive muchos de los movimientos cristianos, creen en un alma que vive eternamente, ¿verdad? Una cosa que no es bíblica, una cosa que no se enseña en la Biblia, pero muchos han traído sus creencias y las han incorporado al mundo cristiano. Cuando nosotros leemos la Biblia, leemos la palabra de Dios, podemos tener conocimiento de que hay 2 tipos de muerte. Está la muerte, que es la que morimos nosotros todos aquí. Esa no se escapa nada más que aquellos que al final, ¿verdad?, estén con sus ojos abiertos para ver a Jesús venir en gloria. Amén. Amén. Y está una segunda muerte, que es una muerte de que los impíos no se van a escapar de ella. A esa muerte es la que hay que temer. A esa muerte es la que hay que temer, no a la primera, ¿verdad? Porque la primera va a ser pasajera para todos. Eso es correcto, eso fue lo que yo le expliqué al hermano. La primera muerte no es nada, la segunda muerte es la que hay que tenerle miedo. Así que el Señor lo que nos está prometiendo, las promesas del Señor no se basan en la muerte que nosotros morimos ahora, sino en la vida eterna después de esa muerte, ¿verdad? Para los que son redimidos. Pero para los que no creyeron en Dios, los que no aceptaron las promesas, ¿verdad?, o la provisión que Dios nos da para salvación, ellos no van a ver ese futuro.
¿verdad? Ellos no van a ver ese futuro. Y rogamos a Dios, ¿verdad?, que en un momento de sus vidas acepten a Jesús como su Salvador personal y puedan vivir las promesas que el Señor nos tiene para cada uno de nosotros. Y esa nueva existencia empieza aquí en la tierra. Es así. Nosotros tenemos que empezar a conocer a Dios desde el primer momento que se nos es presentado o nacimos en el Evangelio, ¿verdad? Y tenemos que seguir en ese ámbito de seguir esa sed, de seguir buscando más y conocer más a Cristo. Y esa nueva existencia sigue cuando tú tienes la primera muerte, porque entonces viene la parte donde seguimos en el conocimiento y el listado de preguntas que todo el mundo tiene para hacerle a Jesús cuando llegue ese momento. Es que las promesas de Dios vienen desde el mismo Génesis, ¿verdad? Y terminan en el Apocalipsis. Eso es correcto. A través de todas las escrituras, Dios nos está hablando de la promesa de la vida eterna. Y no solamente una promesa de la vida eterna. Había un pensamiento, creo que estaba en la lección, pero me viene a la mente ahora. No me acuerdo en qué parte de la lección estaba. De un hermano, ¿verdad?, que le habían hablado de la vida eterna. Pero él pensaba que la vida eterna es la misma vida que estamos viviendo ahora, con los mismos problemas, con las mismas enfermedades. Imagínense vivir una enfermedad de cama. Vivir una enfermedad de cama por eternidad. ¿Se pueden imaginar eso? Dios no quiere eso para nosotros. Todo lo contrario. El Señor dice, donde no habrá más dolor, donde no habrá muerte, ¿verdad? Eso es lo que el Señor tiene para nosotros. Va a ser una vida de plena y eterna felicidad. Amén. Donde vamos a estar oyendo al Maestro de los Maestros, ¿verdad?, del universo, dándonos instrucciones de todas las cosas. Y donde nos dice en Apocalipsis, ¿verdad?, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Ya no existirá. Así que eso es lo que el Señor tiene para nosotros. Ahora, la pregunta sería, ¿quieres vivir esa vida? ¿Verdad? Y eso se lo dejamos para que ustedes lo mediten allá en sus hogares. Sí. Entonces conoceremos, el cielo es una escuela, su campo de estudio el universo, su maestro el omnisapiente. En el Edén se estableció una extensión de esa escuela y una vez consumado el plan de redención se reanudará la educación en la escuela del Edén. Que es el principio que Dios había creado el hombre. Exactamente. El Señor nos quiere llevar al Génesis, si lo podemos decir así. Nos quiere Volver al principio. Como todo era en el principio, ¿verdad? Donde el Señor se paseaba con el hombre por el jardín y le enseñaba todas las cosas. Nos dice la lección, desde el átomo más pequeño, ¿verdad?, hasta la constelación más grande que pueda existir en el universo. Porque ahora nosotros conocemos las constelaciones hasta donde nuestros telescopios pueden llegar. Pero cuánto más cosas habrá allá en el cielo que el Señor nos puede enseñar y nosotros poder disfrutar todo eso, porque si ahora al hombre le toma quizás años o meses llegar a Marte en un cohetito preparado por él, ¿verdad?, un juguetito, un juguetito para llegar allá que cuesta millones y millones y millones de dólares. Entonces nosotros tener toda la eternidad para explorar cada sistema, cada planeta y conocer de él. De hecho, yo entiendo que el hombre tiene el concepto de que tiene que volver al principio. Si tú te das cuenta, y si has mirado ciertas películas del fin del mundo, ajá, y muchos conceptos que tiran, la película siempre vuelve otra vez al principio. Por lo tanto, entendemos que el hombre tiene ese concepto. Ahora, que lo aplique como debe ser, espiritualmente. No, y gracias por traer ese pensamiento, porque yo soy un fanático de las películas de ciencia ficción. Y yo también. Y siempre que hay una catástrofe, terminan con una pareja que tienen que volver a reproducir la humanidad. Exactamente. ¿Verdad? Vuelven al principio, donde no hay nada. Ok, tienen que comenzar de nuevo. Así que esa ilustración que está en la mente del hombre, que el hombre no sabe por qué está ahí, por qué lo que desarrollaron la película pudieron producirla de esa manera, es el mismo Espíritu Santo que está en su mente diciéndole, mira, hay un momento en el que todo esto se va a acabar,
pero el Señor lo va a hacer todo nuevo nuevamente. Ahora no va a ser como una pareja, como Adán y Eva. Ahí se va a llevar a todos los redimidos, ¿verdad? Desde Adán y Eva, Desde Adán y Eva, que murieron hasta el último que muera, ¿verdad? En el Señor, antes de que el Señor venga. dice, por otro lado, al tener una eternidad para estudiar, entonces sin duda resolveremos muchos misterios. Lo que dijimos al principio, ¿verdad? Aquellos que quieren saber sobre la teoría cuántica. O la ciencia. La ciencia, ¿verdad? Ya podrán entonces en ese momento estudiarla con toda su capacidad mental, ¿verdad? Y lo que nos dice el autor de la lección, y así lo entendemos nosotros, es que cada vez que el Señor nos dé una instrucción sobre algo, lo que vamos a estar dándole gloria y honra a nuestro Señor por su gran sabiduría y su poder para hacer las cosas. Y no todo eso, en la Biblia sí se nos promete que entenderemos las cosas que por ahora permanecen ocultas para nosotros. El Señor nos va a... Amén por eso. Con eso que el Señor nos está prometiendo a nosotros, no nos dan ganas de entonces de vivir la eternidad con Dios. De poder, simplemente de tener conocimiento de todas las cosas, por qué sucede esto, por qué sucede lo otro, inclusive por qué no sucedieron cosas mientras vivíamos en este mundo. Esos misterios van a estar no podemos explicados, ¿verdad? A través de nuestro Señor. La clave para nosotros ahora es mantener la fe, confiar en las promesas de Dios, vivir de acuerdo con la luz que tenemos y perseverar hasta el final. Y lo bueno es que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Vamos a ver allí la santa ciudad. Vamos a ver allí el Edén. Amén. Vamos a ver allí el árbol de la vida. Alabado sea. Vamos a ver allí el trono de Dios. Alabado en sea el su nombre de santo Jehová. templo. Vamos a ver al Cordero, ¿verdad? Y vamos a ver la gloria del Padre. Así que, ¿qué más podemos pedir? Y por ahí para abajo, como Y por ahí entonces todo lo demás que viene, Sí, ¿verdad? sí. Así que esas son las consecuencias de las cosas eternas invisibles que Dios nos tiene preparado para cada uno de nosotros. Amén. ¿Tú has visto la película Avatar? Avatar. Sí, Sí, varias veces. varias veces, yo también la he visto, ¿verdad? Y entonces, si la imaginación del hombre puede producir esas escenas que a nosotros nos maravillan, y el Señor dice cosas que ojo no vio ni oído yo, entonces, ¿qué nosotros podemos esperar? Imagínate lo que tiene Dios preparado para nosotros. No lo sabremos. No lo Alabado sabremos sea el nombre de allí, Jehová. hasta que estemos allí. Ahora, si lo quieres ver, entonces te invito a ir a la palabra de Dios. Y no solamente ir a la palabra de Dios, entregar tu corazón a Jesús, para que tengas la oportunidad de ver las promesas que Él te dio a través de las Escrituras y poderlas sentirlas físicamente, poderlas ver, poderlas oler, ¿verdad? No estar con esta cosa ya. Sí, exactamente. Eso es lo que el Señor quiere para ti. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Solamente basta creerle a Dios. Nada más. No busques cambiar ahora y tratar de ser una persona buena. No lo vas a lograr. Todo lo podemos en Cristo. Y de esta forma el Señor nos va a dejar ver todas las maravillas que tiene preparado para nosotros. Estudia la palabra diariamente, aunque sea un versículo de la Biblia, abre la palabra. Vívelo en tu mente, analízalo, como dice, desglósalo, y tú verás que poco a poco Dios te va revelando a ti lo que es en realidad el estar con Él, el poder estar con Él. Que eso es lo que mucho anhelamos. Hablando de un mundo, ¿verdad? Cuando yo leí esta será una existencia libre de pecado y de todas las limitaciones que el pecado nos impone. Miren, aún nosotros aquí dando la instrucción, ¿verdad? Y conectándonos con ustedes,
todavía nosotros no nos podemos imaginar lo que tiene Dios para nosotros. Pero sobre todo, imaginarme un mundo sin pecado. Porque a veces yo pienso en la eternidad y pienso con cosas que vivimos ahora. Y a veces digo, ¿cómo yo podré vivir una eternidad así? Pero es que el Señor dice que no vamos a vivirlo. ¿Ves? Y eso es lo que, y entonces nuestra mente finita, nuestra mente de hombre, Sumamente finita. no puede entender lo que realmente es la eternidad. No puede entender lo que Dios tiene preparado para nosotros. Hay un refrán muy común que se da en las cuestiones de negocio, ¿verdad? Nadie da nada por nada. Nadie da nada por nada, ¿verdad? Sí. Pero el Señor dio todo por nosotros, para nosotros, y no nos está pidiendo nada más que una sola cosa: adoración. Amén. Que le creamos a Él. Que tengamos esa fe en Él. Porque ¿qué le podemos dar a Dios si Él es el dueño de todas las cosas? Exactamente. Solamente que tengamos fe en lo que Él ha hecho y lo que sigue haciendo por nosotros continuamente. Pero nuestra mente finita no lo puede comprender. No puede comprender eso de cómo el Señor puede darnos tantas cosas, cómo el Señor nos puede dar tantas promesas. Y el Señor no es como los políticos, el Señor sí cumple con sus promesas, ¿verdad? Pero las promesas de Dios son condicionadas. Exactamente. ¿Okay? Hay unas condiciones, porque Dios es un Dios de orden. Que tenemos que cumplir con esas condiciones. Y esas condiciones, si nosotros las cumplimos de la mano de Jesús, porque tampoco por nosotros mismos podemos cumplir con ellas. Si las cumplimos de la mano de Jesús, el Señor nos va a dar esas bendiciones. Pero hay una cosa bien importante, Esteban. Ajá. Zacarías 13:16. Zacarías 13:16. En la parte del jueves. Sí. La que está en negrita ahí. Léeme ese versículo. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. A mí me dio dolor cuando le hice pregunta en el pecho. Es que ¿sabes? A mí me dio dolor. Lo que nosotros le hicimos al Señor por causa de nuestro pecado, ¿ok? Y lo que el Señor nos está dando a nosotros no tiene nivel de comparación. ¿Sabes? Lo lastimamos, le escupimos, le dimos de latigazos, sí. Le pusimos una corona de espinas, y yo digo le hicimos porque fue por causa de nosotros, no fue por otra causa. Sí. Él sufrió todo eso para entonces Él darnos la vida eterna. Entonces, ¿cómo? Si vamos a la realidad del ser humano, lo primero que el hombre hace, si alguien se le acerca y le da una bofetada en la cara, ¿qué es? Pues repetírsela, es una reacción. Sí. Como dijo Newton, pues, de tal reacción, una reacción. Y nosotros pensamos, ¿cómo es posible que a pesar de todas las cosas que están pasando, o que pasaron, o que Él sabía que iban a pasar, Dios da su vida por nosotros, sabiendo los pecados que hemos cometido y los que vamos a cometer? Y esa parte como que choca, y mucha gente no lo puede entender. A veces tengo que demostrarlo de esta forma. El único estrago del pecado que va a quedar registrado para la eternidad son las manos y los pies de Jesús. Son las manos y los pies de Jesús. ¿Sabe? Que Él también está dispuesto a vivir una eternidad por las marcas que nosotros le producimos por nuestro pecado. Porque todo será nuevo. Todo será nuevo. Todo lo que nosotros hemos construido, incluyendo estas 4 paredes que llamamos templo, será quemado, será totalmente destruido. Es así. Lo único que quedará para nosotros entender que hubo una salvación en cada uno de nosotros son las manos, las señas, las muestras de los clavos de la cruz en los pies y en las manos de Cristo. Bueno, Esteban, el tiempo se nos ha ido volando. Demasiado rápido para estudiar una lección tan bonita y tan... Y lo que hemos sacado es extractos así. Extractos. Brincados. Sí. ¿Cuál es este último párrafo
batería del Gran Maestro, creo que es. Que nos lee así: el león al que tanto tememos aquí se acostará con el cordero. Todo en la tierra nueva será paz y armonía. Los árboles serán derechos y elevados y no tendrán ninguna deformidad. Todo lo que hay de bello en nuestro hogar terrenal tendría que hacernos pensar en el río de cristal y los verdes prados, los árboles cimbreantes y las fuentes vivas, la ciudad resplandeciente y los cantores vestidos de blanco de nuestro hogar celestial. Mundo de hermosura que ningún artista puede representar en el lienzo y que ninguna lengua mortal puede describir. Esas son las cosas que el Señor nos tiene preparado. Por lo tanto, le invitamos, hermanos, amigos, a que, y vuelvo y le repito, creo que por tercera vez, lean la Biblia, estudienla de la mano del Espíritu Santo, que es el Maestro que nos ayuda a comprender la palabra de Dios. Amén. Y vamos a ver las maravillas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Esperamos verle nuevamente el próximo sábado con una nueva lección, con un nuevo estudio, y esperamos que, al igual que este, podamos disfrutarlo. Así que culminamos con una oración. Señor y Dios que estás en el cielo, queremos agradecerte, Señor, no solamente por lo que hizo tu Hijo Jesús aquí en la tierra y por su sacrificio por cada uno de nosotros. Queremos agradecerte, Señor, porque aún siendo pecadores, tú proveíste un plan de redención para cada uno de nosotros, para que nosotros podamos vivir las promesas que tú nos has hecho a través de toda tu palabra. Amén. Por todas tus promesas que tú nos has hecho a través de los siglos. Y que podamos, Señor, volver a ver, o no volver a ver, Señor, no lo hemos visto nunca. Quizás tu hijo Adán sí. Pero volver, Señor, a la tierra prometida, a lo que tú has preparado para cada uno de nosotros, para cada uno de nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros padres, para los hermanos de la iglesia que hoy nos acompañan, Señor, a través de las redes sociales. Que la promesa de la eternidad llegue a cada uno de ellos y que ahora mismo, cuando no los podemos ver a ellos, cuando nos observan a través de estas redes, nosotros podamos verlo en el cielo y por poder compartir, Señor, las maravillas que tú tienes para cada uno de nosotros. Nos ponemos en tus manos, Señor, porque no hay otro sitio donde podemos estar más seguros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Amén.